Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy vamos a seguir desarrollando las actividades de aprendizaje. ¿Qué observamos? El sol y la luna. En la otra imagen también vemos al sol y la luna. En la otra imagen, el sol sobre tarde, ¿verdad? ¿Cuál será nuestra actividad de hoy? Bien, nuestra actividad de hoy será historias del sol y de la luna. Nuestras metas de hoy. Narra con ayuda de un familiar una historia conocida o creada donde incluye como personajes al sol y la luna. Luego organiza las ideas identificando qué pasa primero, qué ocurre, qué pasa después, cómo termina la historia. Los materiales que vamos a utilizar el día de hoy tenemos cuaderno, hojas de reuso, lápiz y borrador, lápices de colores. Bien, niños, atentos. Ahí vemos al sol y la luna. Vamos a leer todos juntos. Historia del sol y la luna. Cuenta la historia que cuando el sol y la luna se encontraron por primera vez, se enamoraron, se amaron perdidamente y a partir de allí comenzaron a vivir un gran amor. Al saber Dios decidió separarlos, dijo: quedó decidido, el sol iluminará el día y la luna eliminará la noche. Siendo así, estarían obligados a vivir separados. Les invadió una gran tristeza, y cuando se dieron cuenta de que nunca más se encontrarían, la luna fue quedándose cada vez más angustiada a pesar del brillo dado por Dios. El sol a su vez había ganado un título de nobleza, astro rey, pero eso tampoco lo hizo feliz. Dios, viendo esto, les llamó y les dijo: no deben estar tristes, ambos ahora poseen un brillo propio. Tú, luna, iluminarás las noches frías y calientes, encantarás a los enamorados y serás frecuentemente protagonista de hermosas poesías. Seguimos, niños. En cuanto a ti, sol, sustentarás ese título porque serás el más importante de los astros. Iluminarás la tierra durante el día, proporcionarás calor al ser humano y tu simple presencia hará a las personas más felices. El sol dijo: Señor, ayuda a la luna, por favor. Es más frágil que yo, no soportaría la soledad. Y Dios en su inmensa bondad creó entonces las estrellas para hacer compañía a la luna. Hoy ambos viven así separados. El sol finge que es feliz y la luna no consigue disimular su tristeza. Luna y sol siguen su destino, él solitario pero fuerte, ella acompañada de estrellas pero débil. Luego de haber leído la historia del sol y la luna, vamos a responder algunas preguntas. ¿De qué trata la historia? Claro, trata del amor que se tenía el sol y la luna. ¿Por qué se molestó Dios? Dios se molestó al enterarse que el sol y la luna se amaban infinitamente. ¿Qué solución buscó Dios para ellos? Los separó a los dos. El sol alumbrará el día y la luna alegrará las noches. ¿Qué sucede primero, durante y cómo termina la historia? Primero, el sol y la luna se encontraron por primera vez, se amaron perdidamente. Dios se entera y los separa. Después, se ponen tristes al enterarse que nunca más se volverán a juntar. ¿Y cómo termina? Ambos viven separados. El sol finge que es feliz y la luna no consigue disimular su tristeza. Ellos siguen su destino. ¿Sabías que una historia es un relato narrativo de un evento o secuencia de eventos? Puede ser verdadera o ficticio, pero una buena historia tiene sus personajes reales y ficticios. Aun si es ficción, el mensaje que da la narración debe ser verdadero. Para leer una historia es importante que tengas en cuenta lo siguiente:
Dialoguen sobre las imágenes y respondan algunas preguntas como ¿han visto antes textos como estos? ¿De qué creen que tratarán? ¿Cuántos párrafos tendrá? Lee cada uno de los párrafos con entonación adecuada, respetando los signos de puntuación. Dialoga sobre la historia leída a partir de las siguientes preguntas. ¿De quiénes se habla en la historia? ¿Cómo son los personajes? ¿Qué les sucede al sol, a la luna? Después de leer, dialoga sobre la historia leída con tus familiares, hermanos y organiza la secuencia de hechos en la lectura. 1. ¿Qué sucedió primero? 2. ¿Qué pasa después? 3. ¿Cómo termina la historia? Bien, niños, el día de hoy hemos leído una historia donde los personajes fueron el sol y la luna. Hemos llegado al momento de nuestro reto. Narra con ayuda de un familiar una historia conocida o creada, donde incluye como personajes al sol y la luna. Luego organiza las ideas identificando qué pasa primero, qué ocurre, qué pasa después y cómo termina la historia. Muchas gracias, niños, por su atención.